Michoacán, honestidad y trabajo. Buenos días a nuestro público de Academich. Vamos a darle la bienvenida el día de hoy a nuestra querida fiscalista, la doctora Mayeli Rejón. Ella, les vuelvo a repetir rápidamente, tiene su doctorado en fiscal, su doctorado en educación, es estudiante del doctorado de pedagogía y tiene años, ya más de una década de docencia. En ese sentido, pues, está el día de hoy aquí para darnos la ponencia de defraudación fiscal. Este es un temita que ya hemos traído arrastrando. Pongamos mucha atención y cualquier preguntita, ya saben, en el momento, o si gustan dejarla al final, pero háganos saber sus dudas, ¿vale? Mayeli, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida. Sí, gracias, Morelia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo. Espero que estemos muy bien el día de hoy. El tema que les voy a impartir el día de hoy se llama defraudación fiscal. Pero cuando digo defraudación fiscal, no te sientas defraudado, no te sientas triste, no te sientas mal. ¿Por qué? Porque al final del día es algo que te tienes que adaptar. Es una cultura que debes de conocer ya como contribuyente a partir de la reforma 2020. Y a partir de esta reforma, pues va a tener un gran impacto, pues ahora sí, en la forma en cómo tributamos o en la forma en cómo vas a ver a partir de este momento al contribuyente. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. ¿Y qué es lo que vamos a ver durante la charla del día de hoy? Vamos a ver 3 temas muy importantes que nos van a servir para identificar este tema. Listo. A ver. ¿Así? Ok. Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar los contenidos? Primero, vamos a ver reformas fiscales a partir de la reforma 2020. Posteriormente, vamos a ver ¿se trabó aquí? Si me apoyan, por favor, porque estamos en vivo. No, ya ahí, listo. Muy bien, gracias. Ok. Posteriormente a ello, vamos a ver lo que sería la defraudación fiscal, pero a partir de la reforma 2020. ¿Por qué? Porque ya vienen a vincularse, a reformarse algunos artículos que tienen relación precisamente con la defraudación fiscal. Posteriormente, al final, estaremos dando una serie de recomendaciones, así como lo hemos estado manejando en talleres anteriores. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con las reformas fiscales a partir del 2020. ¿Por qué explicarles el origen? Porque a partir del año 2020 nos hacen una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones que se vienen a detonar en reformas para que se pueda vincular la materia fiscal con la materia penal. Esto quiere decir que se hace una reforma precisamente a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde ya muchas actividades pues incluyen actos o actividades, pero en materia fiscal. Posteriormente, la Ley de Seguridad Nacional, Ley Nacional de Extinción de Dominio, Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal Federal. Bueno, antes de comenzar tenemos que conocer un poquito del contexto. Aquí me gustaría que participaran en el chat un poquito, o que se pueda interactuar, si me dan la oportunidad, y que me puedan decir, los que están viendo esta charla, qué entendemos por delito, porque de aquí va a partir toda la charla del día de hoy. Entonces, ahí en el chat, por favor, apóyenme, por favor, ¿qué entienden por delito? ¿Quién te imaginas que puede estar aquí? Bueno, posteriormente en lo que me van contestando en el chat, tengo que clasificar o tengo que identificar quién es un contribuyente.
porque hablar de un contribuyente hablo de una forma muy generalizada, pero hay diversidad de actividades, hay personas físicas, hay personas morales, en un momento lo vamos a estar identificando. Operaciones inexistentes. Es importantísimo que nos quede bien claro este tema. ¿Por qué? Porque si le entiendes a esto, ya le entendiste el tema del día de hoy. Y por último, defraudación fiscal. Me dicen que el delito que algo que se realiza fuera de la ley. Ustedes mismos, de los que están aquí chateando, ¿quién te imaginas que pueda estar aquí cometiendo un delito? ¿Quién podría estar aquí? Dice, delito es aquella conducta que se encuentra señalada en el Código Penal. Es correcto, muy bien, pónganse palomita. Pero otra pregunta, ya para seguir con la siguiente diapositiva. ¿Quién te imaginas que puede estar aquí cometiendo un delito? Un delincuente, ¿no? De lo peor, un secuestrador, un narco, un chapito, ¿no? Pero ya te proyectaste. ¿Pero qué crees? A partir de esta reforma, el contribuyente es parte de un delito. Entonces, excelente, Gaspar, ponte palomita, has de querer 10 de seguro, pero bueno. Muy bien. A partir de esta reforma, ya el contribuyente está aquí. Bueno, antes de continuar, ¿quién es un contribuyente? En una relación jurídica tributaria podemos conocerlo como gobernado o bien como sujeto pasivo. Es quien te paga el tributo a ti, autoridad, pero se clasifican en personas físicas. ¿Quién es una persona física? Un asalariado, un RIF, un reciclo, aquella persona que renta una casa, un inmueble, entre otros. Una persona moral puede tener un fin lucrativo o bien no lucrativo. Entonces, ahí también se clasifican. ¿Por qué digo una persona moral? Porque se integra por socios o bien por accionistas. Bueno, otro punto importante que debo de conocer antes de empezar a hablar de la defraudación fiscal son las operaciones inexistentes. Cuando yo hablo de operaciones inexistentes, me voy a referir al origen que parte del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué me dice este artículo? Dice que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales, ¿por qué? Porque te emite una factura, te emite un CFDI, lo que conocemos actualmente, pero ¿qué crees? No cuenta con activos, no tiene trabajadores, hace un esquema de simulación. Podríamos decir una empresa fachada, una empresa fantasma, el nombre que tú le quieras decir. ¿Por qué? Porque está simulando una operación. Entonces, no cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o bien indirectamente, para prestar un servicio o bien producir, comercializar o entregar bienes que amparan tales comprobantes del bien y dichos contribuyentes se encuentren localizados. Perdón, se encuentren no localizados. Algunas veces se inscriben, figuran posiblemente la simulación de un servicio o bien una empresa, pero esta empresa no existe. ¿Por qué? Porque cuando se va a revisar al domicilio ni siquiera existen. Puede ser una casa, un terreno, entre otros. Entonces, se presumirá la existencia de operaciones amparadas en tales comprobantes. Antes de continuar, en la exposición de motivos o todas las reformas que se han estado dando, es precisamente por este tema. Porque antes era una moda el hecho de que tú pudieras comprar un comprobante fiscal digital y poder deducirlo. ¿Para qué? Para disminuir impuestos. Era una práctica muy común. Si nosotros recordamos algún ejemplo, incluso hasta con el gobierno de Enrique Peña Nieto, eran exagerados los gastos en perfumería, papel higiénico, desodorantes, los gastos excesivos. Entonces decías, no es lógico, no es congruente. Entonces, a razón o a raíz de eso, es que se detona toda esta reforma. De hecho, el presidente ya en alguna de las mañaneras hace una exposición precisamente de motivos,
justificando la importancia del por qué atacar este tipo de práctica. Bueno, para que quede un poquito más claro, porque yo sé que algunos de ustedes no son contadores y necesitamos algo más didáctico, nos debe de quedar un poquito más claro. Yo tengo un esquema de simulación. Para que se pueda llevar a cabo este esquema de simulación, ¿qué es lo que necesito? Necesito dos elementos. Sin uno no se puede dar el otro. De un lado tengo los EDOs y por otro lado tengo los EFOs. Ah, caray, ¿qué es eso? Suena muy bonito, se los explico. Los EFOs son empresas que facturan operaciones simuladas. ¿A quién le vas a comprar la factura? Entiéndase, al proveedor, podríamos decirlo así. Ellos te van a vender una factura, tú vas a pagar un porcentaje por ello. Entonces, se paga el valor de las facturas. El emisor vende la factura y reembolsa el monto pagado menos una comisión, obviamente, por esta factura. Posteriormente, necesito el comprador de la factura. ¿Quién es el comprador de la factura? El contribuyente. Aquel contribuyente que no quiere pagar impuestos, aquel contribuyente que prefiere conseguir esa factura, es simulado. ¿A quién se lo paga? Al EFO, pero él tiene una figura de EDO. ¿Por qué de EDO? Porque son empresas que deducen operaciones simuladas, con el objetivo de ¿qué? De reducir su base y no pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obtienen ciertos beneficios para reducir esa base, aplicando gastos de una forma excesiva a lo realmente generado y posteriormente pagan menos impuestos. Entonces, así es como opera este esquema, con EFOs y con EDOs. Pero muchas veces estos EFOs, empresas que facturan operaciones simuladas, no existen. ¿Por qué? Porque se dedican precisamente al negocio de vender facturas. Pero ¿qué pasa? Tú contribuyente, si el día de mañana tienes algún problema en el SAT, lo primero que debes de consultar, revisa artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. 82, 83. ¿Para qué? Para que tú puedas identificar las sanciones, las multas, las infracciones que te puede llegar a perjudicar por este tema. ¿Por qué les digo esto? Porque la simulación de operaciones inexistentes va la multa de un 55 a un 75% del valor del comprobante. No solamente queda ahí. Para efectos en materia penal, pues también ya tiene otro impacto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno. Aquí, ¿qué es lo que debo de identificar antes de que se desarrolle el tema? Que existe una clasificación de delitos. Primero, delitos administrativos. ¿Qué sería un delito administrativo? Algo de bajo impacto, que yo creo que a todos nos puede pasar. Les cuento una anécdota así rapidísimo. Resulta de que un día la maestra iba manejando, bien tranquila, bien da live, así como soy yo, ¿verdad? Con música y todo, me proyecto, doy la vuelta a la derecha continua con precaución, me alcanza un poli y me dice, señorita, ¿por qué da la vuelta? Y le digo yo, porque es continua, poli. Ah, qué bonita. Le dije, ya lo sabía, poli, me hiciste el día. Muchísimas gracias, hasta luego. Que me alcanza la siguiente cuadra. Y me dice, ay, qué bonita. Ay, poli, la verdad, me subes de la autoestima. Gracias por el piropo. Ahí nos vemos. Me perdonó la multa. Pero ¿qué pasa si no lo agarro con esa actitud al poli y lo agarro de otra forma, coercitiva, enojado? Me daría una multa. Entonces, eso podría ser un ejemplo. Una multa. Delitos de bajo impacto. No sé, tienes un problema con tu vecina, con tu vecino, se dijeron cosas, se demandaron, etc., 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 pero de ahí no pasa. Delitos de alto impacto. ¿Quién podría estar? Aquí apóyenme, por favor, con el chat. ¿Quién te imaginas que puede estar ahí cometiendo un delito de alto impacto? ¿Quién podría ser? Ahí apóyenme, por favor, en el chat, participen.
A partir de esta reforma, ¿quién podría estar aquí? Dice delincuencia organizada, aquí me están apoyando. No, pero ¿quién puede estar aquí? ¿Quién te imagina? Participen ahí en el chat. Sí, ponte palomita, asistente, tú muy bien. Los contribuyentes. A partir de la reforma 2020, los contribuyentes ya forman parte o están tipificados como un delito de alto impacto. Estas actividades que puedan llegar a realizar por la delincuencia organizada. Bueno, vamos continuando con la introducción. Aquí tenemos el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Para qué me sirve este instituto? Más de alguno ha escuchado, bueno, ¿quién lo crea? Se crea en este sexenio. ¿El objetivo cuál es? ¿En qué consiste? En subastar inmuebles, autos de lujo, joyería, mercancía, porque también entra la mercancía, y todo lo que se le puede llegar a decomisar. ¿A quién? A un delincuente. Alguien que forma parte de la delincuencia organizada. ¿Y quién forma parte de la delincuencia organizada? Los dejo con el signo de interrogación y al rato continuamos. ¿Cuál es su objetivo? Recuperar, recaudar, porque al final del día te están vendiendo un inmueble o un auto que en su momento fue decomisado, se lo quitaron ¿a quién? Pues a la delincuencia organizada. Bueno, vamos continuando entonces, vamos a ver ya lo que serían las leyes. Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué me dice el artículo 5? Para efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Ah, caray. Hay que cuidar esta palabra porque al ratito lo vamos a estar analizando cuando lleguemos a esta ley y vamos a estar identificando quiénes son los que pueden estar aquí y por qué actos. Entonces, fracción 13, actos ilícitos en contra del fisco federal. Ah, caray, ¿esto es un delito? Sí, que puede intervenir incluso la Guardia Nacional. Vuelvo a repetir, actos ilícitos contra el fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a comenzar con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Si nosotros revisamos aquí en el artículo primero, fracción quinta, me dice que los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia o en su caso destrucción de los mismos, para el efecto de esta ley son hechos susceptibles de extinción de dominio de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. ¿Y qué es lo que me hace referencia esta ley? Te pueden embargar un bien, te pueden extinguir un bien, te aplican esta ley para resguardar contra actos contra la delincuencia organizada. Oye, ley, no me dejas muy claro qué es la delincuencia organizada. Vamos a seguir identificando que me hace referencia a la ley federal contra la delincuencia organizada. Bueno, si tú pensabas que se había acabado todo esto, pues no, esto apenas empieza. Los elementos de la acción de extinción de dominio son, primero, que exista la existencia de un hecho ilícito. No te pueden quitar, no te pueden adjudicar, no te pueden extinguir un bien si no existe un hecho ilícito. Tiene que haberlo. En este sentido, es contra la delincuencia organizada. En su momento tendríamos que ver qué actos es lo que puedo entender como delincuencia organizada. Posteriormente, la existencia de algún bien de origen y destinación ilícita. A ver, ilícita. ¿Qué pasa
si no hay secreto bancario? ¿Qué pasa si el notario es un chismoso? Compras carro de lujo, compras joyería, compras inmuebles, pero ¿qué crees? No declaras, no estás inscrito. Entonces, hay que justificar, hay que saber las cosas como son y cómo son, no solamente hacerlas. Siguiente, el nexo casual de los elementos anteriores. 4, el conocimiento que tenga o deba de haber tenido el titular del destino del bien del hecho ilícito o de que sea producto del ilícito. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, y en la práctica yo no puedo generalizar porque cualquier contribuyente tiene diferente actividad, entonces no podría generalizar, pero sí lo que puedo recomendar es, por ejemplo, que utilicen contratos, pero contratos que tengan fecha cierta. ¿A qué me refiero con fecha cierta? A que tengan fe pública y que sean antes de, en ese caso. ¿Pueden haber muchos ejemplos? Sí, pero ese es uno de tantos. Siguiente. El artículo 16, en la fracción séptima, ¿qué me dice? En el ejercicio de acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público. O sea, que tú puedes ser un tercero informante, puedes ser un tercero chismoso, por ejemplo, por así decirlo, y ¿qué crees? Esta información que tú le puedas llegar a dar a la autoridad te va a premiar. ¿Con cuánto? Con un 5% de la retribución económica. Hay para que si quieres, te motivas, échale el chisme y todavía te dan un 5% por estas actividades. ¿Qué actividades, Vero? Otra vez, contra la ley federal, contra la delincuencia organizada. Bueno, ya fue mucho hablar y hablar y hablar. Vamos a ver, ¿qué es lo que me dice esta famosa ley? Para que yo pueda ir entendiendo qué serían estos actos. Dice, cuando 3 o más, vuelvo a repetir, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por el solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Entonces, si a ti se te ocurre organizar algún acto para defraudar al fin del día al fisco, pues estarías en este supuesto. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, me voy a ir en el octavo, no, 7, en el octavo, dice, las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal, ¿a qué se refiere esto? ¿Tú sabías que se venden facturas por internet? Y descaradamente se anuncian, se ofrecen las facturas. Bueno, pues esa sería una razón por la cual se puede aplicar esta ley. Si eres un servidor público y te prestas para alguna actividad contra el fisco, pues también entra aquí. Cuando las cifras o cantidad o valor de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Es 1.900.000 y fracción, al ratito lo vamos a ver, si lo multiplicamos por 3, ya en su momento vemos que en materia penal, si supera 3 veces lo que me marca el artículo 108, ya lo estoy tipificando, pero ya en materia penal. Posteriormente, el contrabando es equiparable. ¿Qué es el contrabando? Es aquella mercancía que se introduce al país por la cual no se pagan impuestos. Yo puedo revisar el artículo 102 que me marca el Código Fiscal de la Federación y me doy cuenta o percibo que pues no se pagan impuestos. Entonces, ¿qué pasa?
Si tú estás en este supuesto, porque te dedicas probablemente a vender ropa americana, te vas, cruzas, regresas, estás en Tijuana y te metes y te sales las veces que tú quieras y no pagas impuestos, estaríamos hablando de un contrabando. Oye, Vero, que ahorita está de moda la carta aporte, ¿por qué nos dan la indicación de que se aplica a partir de este año la carta aporte? Porque ya esto se venía trabajando desde el año pasado, pero como que muchos no le saben, no lo aplican. No pasa nada aunque te equivoques, pero ya ponte las pilas paquetería, ponte las pilas contribuyente, pero ya hazlo. ¿Por qué? Porque la autoridad quiere saber precisamente qué es lo que se está transportando para evitar precisamente el contrabando, porque luego se introducía mucha mercancía al país y no pagaban impuestos. Esa es la razón. Siguiente, defraudación fiscal. Aquí son muchos puntos que yo en su momento vamos a desarrollar este tema en el artículo 108. Pero defraudación fiscal, si tú crees que es muy sencillo, pues no, porque son muchas actividades que en su momento ahorita se los voy a explicar. Bueno, nada más para relacionar lo que sería el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 167, es volver a repetir lo mismo. 3 actividades: operaciones inexistentes, contrabando y defraudación fiscal. Oye, Vero, pero es otra ley. Sí, pero es lo mismo, es para que no se te pase nada y ligarlo entre sí. Código Penal Federal, artículo 11 bis. ¿Qué es lo que me dice? Me hace referencia nuevamente, por si se te llega a pasar, al contrabando y al equiparable, a la defraudación fiscal y otra vez lo que serían las operaciones inexistentes. Pero aquí me hace referencia al 113 bis, que en este caso es la venta de comprobantes. Es la venta de comprobantes porque al final del día esto era un negocio. No digo que no lo sigan haciendo, pero sin embargo, ahorita el contribuyente ya lo va a pensar 2 o 3 veces para que lo pueda llegar a hacer. Bueno, vamos a comenzar entonces con el siguiente tema, que ya sería la defraudación fiscal. Ya para que se entienda un poquito más, vamos a ir dando algunos ejemplos. Al final del día, lo que me interesa es que quede claro el contexto. Aquí sí me voy a ir de una forma muy pausada, por cada fracción estaré dando un ejemplo de cada uno para que se pueda interpretar. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la práctica, ya lo que hace día a día. Bueno, primero, ¿qué es lo que debo de considerar? ¿De dónde nace precisamente el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación respecto a la defraudación fiscal, que me dice que se comete el delito de la defraudación fiscal quien con el uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal? Entonces, si yo reviso con el uso de engaños y aprovechamientos, porque yo sé que está mal, sé que no se debe de hacer, porque la ley me dice no lo hagas, contribuyente, pero yo, sin embargo, es mi decisión y lo realizo o lo aplico en contra del perjuicio del fisco federal para obtener un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? El no pago de impuestos, la reducción de base, el beneficio que yo pueda llegar a tener. Incluso muchos contribuyentes lo aplican y todavía, oye, regrésame impuestos. Ah, caray, regrésame IVA. Ah, caray, tengo pérdidas fiscales, tengo discrepancia, pero tú regrésame. Entonces, hay que revisar esto. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales definitivos del impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Entonces, el hecho de que tú presentes declaraciones, pagos provisionales y maquilles esa información, estamos hablando de ¿qué? De una defraudación fiscal.
¿Por qué? Porque estás actuando con engaños. Estás aprovechando la situación para tener un beneficio fiscal. El delito de la defraudación fiscal se sanciona con las siguientes penas. ¿Se acuerdan que hacíamos referencia precisamente a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que nos hablaba del tercer párrafo? Si yo reviso, saquen calculadora, por favor, para que me apoyen, porque si no, no nos va a quedar esto. Multipliquen, por favor, 2.898.490. Aquí estamos hablando de sanciones en materia fiscal, pero en materia penal está tipificado cuando supera 3 veces dicha cantidad. ¿Cuánto es? Es que tengo los 2.800.000, ¿por qué? ¿Por 3? ¿Por 3? Sí, por 3, por favor. 8.695.470. Bueno, si se superan los 8.695.470. estaríamos hablando que ya estamos en una defraudación, pero ya con un enfoque penal, para que lo consideren. Oye, ¿me pueden llevar a la cárcel? Pues me habían dicho que sí, pero resulta de que el año pasado salió una jurisprudencia que emitió ahí precisamente, no recuerdo, el 27, 28 de octubre, el tribunal, y me dijeron, ya no amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Es correcto el término? Creo que sí. Si no me corrigen ahí los licenciados. Siguiente, el delito de la defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por los siguientes conceptos. Primero, usar documentos falsos. Pongan mucha atención porque esto en la práctica sucede y es muy común. Tú vas a una tienda, por ejemplo, a las Américas, cualquiera, tú sabes que hay mucha rotación de personal, a las 9 ya todos se quieren ir porque están que los espera el camión y que se van. Tú le proporcionas los datos y ¿qué crees? Se equivoca la cajera. Entonces, tú no te puedes aplicar una factura con un dato erróneo. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que es un documento falso, ¿sí o no? En la práctica. Entonces, cuiden mucho esos detalles. Verifiquen facturas. Ya en su momento, pues ya así, Morelia, si dices, dame un taller de comprobantes fiscales para este tipo de temas, pues lo podemos ver, pero ya con un enfoque más práctico. Siguiente, omitir reiteradamente la exposición de comprobantes por las actividades que realicen. Otra vez, no quiero ser repetitiva, pero escuchen bien esta parte, porque a partir de esta reforma, si te equivocas, te actualizan actividades. Otra vez, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esta conducta segunda o posteriores veces. Siguiente, manifestar datos falsos para obtener a la autoridad fiscal una devolución de contribuciones que no le corresponda. A ver, contribuyente, si tú manifiestas datos falsos es porque probablemente estás comprando o estás en un esquema de simulación de facturación, que era lo que les comentaba con un EFO y con un EDO. Estás simulando operaciones. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque pretendes que, a pesar de que tienes una pérdida, regrésame. Ah, caray, sí, quiero la devolución de IVA, por favor. Entonces, dice la autoridad, si tú manifiestas datos falsos, si yo reviso la lista del 69B, que es de operaciones inexistentes y está en la página del SAT, si tú crees que es poco información o pocos los contribuyentes que han estado en esa lista, pues déjame decirte que han estado más de 12,000 contribuyentes. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa.
Entre los que desvirtúan, en los que están en números rojos porque no lo han hecho, que tienen favorable o no favorable, están como que no hago nada, etc, 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 etc. Entonces también revisen lo que es la lista del 69B, que es muy importante. Siguiente, no llevar los sistemas de registros contables a que se refiere esté obligado conforme a disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. Muchas veces, de acuerdo al tipo de régimen, tú tienes obligación de llevar una contabilidad electrónica. Entonces, aquellos contribuyentes que superen los 4 millones pueden estar aquí para que lo tomen en cuenta. Siguiente, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Cuando yo omito contribuciones es porque probablemente le retengo al trabajador, pero ¿qué crees? Pues yo no pago el impuesto, no pago la retención. Oye, pero que a mí ya me lo descontaron, porque por ahí me decía una contribuyente, oye, Vero, tengo devolución y tengo saldo a favor, pero ¿qué crees? Me lo negaron. Ah, ¿por qué te lo negaron? Porque quien presta un servicio, pues más bien dicho, no fue asalariado, fue de un IVA. Solicitó la devolución y se le fue negada. ¿Pero por qué? Porque a quien le compró el bien mueble, supuestamente, pues tenía que hacer como una declaración, no sé, iba y no pagó. Era una camioneta. Entonces, cuando tú solicitas la devolución, esto es muy común en el SAT siempre te va a decir por qué se te está negando dicha devolución y te va a requerir documentos, informes para que tú puedas pues aclararlo o bien pues defenderte, ¿no? Pero sí te contestan, o sea, te dicen cuál es la razón de por qué se te está negando. Siguiente. Manifestar datos falsos para realizar compensación de contribuciones que no les correspondan. Otra vez, ¿cuándo puedes llegar a realizar una compensación? Pues obviamente porque tienes probablemente deducciones a favor, y estas deducciones a favor se originaron por operaciones inexistentes, por la compra de facturas o la simulación. Por último, utilizar datos falsos para acreditar, disminuir contribuciones. Nuevamente nos hace referencia precisamente a aquellas deducciones o aquella simulación de operaciones para disminuir o el impacto en la contribución, en el pago de impuestos. Siguiente. Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces tú simulas la prestación de servicios. Diste de alta al amigo, al primo, al hermano, al papá, menos al empleado. Y está simulando actividades. Sí, pero no puedes deducir una nómina porque no existe el trabajador. Sin embargo, sí lo haces, ¿por qué? Porque está inscrito en el IMSS. Es el familiar. Entonces, donde se te ocurra hacer esto, estamos hablando de ¿qué? De que estás simulando, por ejemplo, una prestación de servicios. ¿Pero qué me dice el inciso ahí? Dice, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o en la ejecución de obras especializadas, porque no solamente se puede dar en una empresa. Imagínate que estás haciendo un megaproyecto, un ejemplo, el Tren Maya, o otro, proyéctense por favor, el Libramiento. ¿Cuántos tienes físicamente? No, pues que tenemos 100 trabajadores y en nómina, no, pues están 130. Ah, caray. Entonces está simulando esas nóminas de aviadores, por ejemplo, que dicen en la TEP, en ayuntamiento. Bueno, yo no sé, me han dicho, me han contado, no sé, yo no dije nada, ¿eh? Los quiero, nadie me está escuchando aquí, ¿verdad? Como que me contaron, pero no sé la verdad. Ay, Diosito santo, ya se me fue la lengua además. Ya no me van a invitar aquí a espacios a emprendedor por eso. Siguiente,
Simular prestación de servicios profesionales independientes, a que se refiere el título cuarto, capítulo 2, sección cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ay, qué técnica me escuché. Tan fácil como decir un doctor, un dentista, un ingeniero, un contador, un administrador, cualquier servicio independiente. Porque también se puede dar. Un ejemplo, aquí llega, no sé, una empresa y te puede llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Simúlame operaciones, pero ¿sabes qué? Pues no quiero mercancía porque pues yo me dedico a otra cosa. Ah, entonces, ¿sabes qué? Espérate tantito, no te preocupes. ¿Qué te parece? No sé, variedad. ¿Qué variedad? De acuerdo a tu actividad. ¿Y qué es de acuerdo a mi actividad? Pues algo que se relaciona pues a lo que realizas. ¿Y qué puede ser? Pues no sé, un contador, un administrador, etc, etc, etc. Que puede ser cualquier profesión, un licenciado, etc, etc, etc. Un diseñador, muy bien. Siguiente, deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal de cualquier forma y obtener un beneficio tributario. Ya otra vez, lo vuelvo a repetir, porque si no, no nos va a quedar claro. Deducir. ¿Cuándo deduces? Consigo la factura, ¿no? Lo estás acreditando, porque espérame, traigo saldo a favor y el próximo mes, ¿qué crees? Pues no pago, se reduce. Aplicar cualquier estímulo, un estímulo que sería, por ejemplo, a aquellos beneficios que yo tengo como contribuyente para evitar el pago y que está dentro de ley. O beneficio fiscal de cualquier forma u obtener un beneficio tributario. Se me ocurre, por ejemplo, reciclo, personas físicas que están tributando con una actividad de agapes. Agricultura, ganadería, pesca, cualquier otra actividad. Oye, Vero, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida? Pues resulta de que si tú realizas actividades bajo este régimen hasta por 900,000 pesos, ¿qué crees? No pagas impuestos. Estás exento. ¿Por qué? Porque me lo dice la ley, siempre y cuando realices actividades de agape, pero en un 100%. Entonces, si a mí se me ocurre aplicármelo porque tengo un beneficio tributario y resulta que es una simulación, porque pues Hacienda de repente no va al cerro, ¿verdad? Entonces, lo estoy aplicando en mi beneficio, también podría encajar en este ejemplo. Respecto a erogaciones, entiéndase, erogaciones son gastos. ¿Por qué puedo gastar, Vero? Por mercancía, por servicios, por honorarios, diversidad. Todo lo que realice un gasto de acuerdo a tu actividad que realizas, pues. Y que se efectúen, bueno, que consistentes en dar por ti o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos. ¿Por qué? Porque quiero tener un beneficio probablemente por ahí, o terceros como nacionales, extranjeros, en contravención a disposiciones fiscales. Entonces, cuando los delitos sean calificados, la pena que le corresponda, pues aumentará en una mitad, porque ya estamos hablando precisamente de que la defraudación fiscal es un delito, y ya lo veía ¿dónde? En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Continuamos con este artículo 108. No te preocupes, contribuyente, no pasa nada, voy a hacer que no pasó nada. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? No se formulará querella si quien hubiese omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obteniendo el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente. Paga actualización, paga recargos, no pasa nada, regularízate, contribuyente, presenta complementarias. ¿Por qué? Porque es borrón y cuenta nueva. Mientras yo no te requiera, mientras yo no te determine un crédito fiscal,
corrígete, no pasa nada. Y somos amigos como siempre. Lo que sí debes de hacer es pagar actualización y recarga, para que lo tomes en cuenta. Entonces, mediante requerimiento o orden de visita, cualquier otra gestión notificada por la misma tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Aquí, pues, se puede aplicar una revisión electrónica, que era lo que veíamos un poquito el día de ayer, una revisión de gabinete o bien una visita domiciliaria. Recomendaciones. El final feliz. Porque siempre hay que contextualizar, pero también hay que dar alguna solución. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de conocer para evitar esta situación? Entonces, ¿qué debo de cuidar? La materialidad. Ay, caray, ¿eso qué es? Abogados, contadores. Pues que exista, pues, o sea, no me digas que te vas a deducir un comprobante fiscal digital que compraste 100 aguas y ¿qué crees? Está en factura, pero físicamente yo no veo ninguna, nada más veo esta, y fue porque me la patrocinaron aquí. Entonces hay que dejar materialidad. ¿En qué? Pues en todas las operaciones que realizas. Oye, Berito, ¿nada más con los comprobantes? No, las fotos, los contratos, ya estamos hablando de todo el esquema de evidencia para la autoridad. ¿Me explico? Siguiente. Antes de continuar, ¿un contrato me sirve? Sí, pero ¿qué crees? Dale fecha cierta, dale fe pública, porque para mí eso y nada, pues sería lo mismo. Algo como improvisado. Entonces hay que darle fe pública. ¿Con quién? Con un notario. Que de hecho está padrísimo este tema de contratos. ¿Vale la pena? Ya tuvimos al notario final aquí, presentó su libro de contratos, también ya lo grabamos. Excelente, yo lo tengo firmado por los dos, Alberto y por Carlos. No es presunción, pero amigos, se les estima. Siguiente, tipo de contrato. Contratos laborales, mercantiles, civiles, pero vuelvo a repetir, con fecha cierta. Siguiente, opinión de cumplimiento. Hay que revisarla constantemente, mes a mes, que la tengamos positiva. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la certeza de que estamos al corriente. No vas a decir, ay, es que me faltó, o no pagué, o omití, no, porque la opinión de cumplimiento precisamente es para eso, para que tú puedas identificar que vas al día, que vas al corriente con tus obligaciones fiscales. Es como tu examen. Antes de continuar, recordemos que aquí los comprobantes fiscales digitales a partir de la versión 4.0, muchos solicitan la constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque si el RFC está incorrecto, yo estoy usando datos falsos. Imagínate que tienes una factura por 500,000 pesos y se equivocan en el RFC. Estaría dentro de este esquema. Con la versión 4.0 lo que se pretende evitar es ese tipo de errores, porque el sistema no te deja timbrar, te dice que hay errores, que era lo que les comentaba el día de ayer. De hecho, también te piden lo que es el régimen. ¿Qué debo de cuidar? Visores. Actualmente estos visores pues te van a ayudar a que tú, contribuyente, puedas identificar la nómina desde el punto de vista del patrón, del trabajador, los ingresos, las deducciones personales, esto que nos sirve para el anual, por ejemplo. Ya puedes obtener toda la información. ¿Por qué? Porque ya todo está precargado. ¿Y de dónde sale, Vero? Pues de los comprobantes fiscales que elaboras tu contribuyente. Entonces, cuidadito con que te equivoques. Cuiden mucho las formas. Siguiente, verificación de un comprobante fiscal digital. Verifiquen la vigencia. Oye, Vero, fíjate que compré una factura el mes pasado. Sí, pero ¿ya lo checaste? ¿Que esté vigente? Porque aplicaste una deducción. No estás pagando impuestos gracias a esa factura que conseguiste. ¿Pero qué crees? La pagaste y al día siguiente te la cancelaron. O ese mismo día te la cancelaron. ¿Te diste cuenta? ¿Te pidieron permiso?
Oye, ¿puedo demandar? ¿Y cómo lo compruebas? O sea, ¿a quién se la compraste? No, pues que por internet. Entonces, ¿qué seguridad jurídica tienes si no está vigente un comprobante? Si un comprobante está cancelado, tú no te puedes deducir algo, no puedes aplicar algo que no está vigente. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ya en la práctica, porque esto es práctico. Constancia de situación fiscal. Revisar las obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque en tu constancia de situación fiscal te dice cuáles son tus actividades, cuáles son tus obligaciones. No me presentes otra cosa. Es que yo no soy contadora. Ese es el error. Acércate, por favor, a un contador, a un especialista que te apoye, que te asesore, que por lo menos te enseñe, caray. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a hacer solito, a lo que yo vi en un video de YouTube, no, pues estás mal. ¿Por qué? Porque lo fiscal es lo que más cambios tiene. Oye, ¿qué es mi peor inversión? Ya lo sabemos, no pasa nada, pero gracias a eso tenemos trabajo los contadores. ¿Nos ponen a trabajar? Sí, véanos, todos flacos, ojerosos estamos, pero nos ponen a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, es nuestro trabajo. Gracias a las reformas fiscales, pues tenemos trabajo. ¿Qué dijo el presidente? Tranquilos, no pasa nada. Besos, abrazos, todo está muy bien, pero ¿qué crees? Este año, pues efectivamente no hay reforma. Pero ¿qué crees? Con las que nos dieron en el 2022, yo creo que con eso tenemos. ¿Por qué? Porque es muy agresiva la reforma en el tema de comprobantes fiscales, en el tema de operaciones inexistentes. Entonces, tomen en cuenta estos puntos. Siguiente. A ver, dice, los chismosos que hace referencia se pueden ser las agencias, los bancos, notarios, puede ser cualquier otra persona. Sí, me imagino que fue en la de... No, en la retribución, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Quiero entender qué fue esa. ¿Quién puede ser un tercer chismoso? Un extrabajador, un cliente, un proveedor, no sé, cualquier persona. O sea, no necesariamente tiene que ser los bancos, los notarios, porque eso ya sabemos que son terceros que informan y obligatoriamente. Y si el banco no le informa al SAT, pues a quien sanciona no es al contribuyente, a quien sancionan es al banco. ¿Por qué? Porque va dirigido para ellos. Artículo 51, fracción o párrafo cuarto, algo así, no recuerdo bien, que nos hablaba de esos 15,000 pesos. Se debe checar la relación de negocios y la materialidad, que es lo que hacen muchas empresas. Antes de hacer una licitación o algo, lo primero que te van a pedir es tu constancia de situación fiscal. Incluso algunos te hacen hasta firmar contratos para que ver y tengan la seguridad de que sí existes como empresa. Porque también muchas veces te da un esquema de simulación. Entonces, y en la práctica es lo que se aplica a veces. Revisar obligaciones fiscales, eso ya lo dijimos. Continuamos. Depósitos. Ay, Diosito santo. ¿Qué es lo que debes de cuidar? ¿Qué es lo primero que revisa un contador? Tráeme tu estado de cuenta. ¿Y el contribuyente? No, es que quiere ver cuánto tengo. No, es que ¿por qué me está pidiendo el estado de cuenta? ¿Por qué? Es más, ni al esposo se lo doy. Ni a la esposa, ni al hijo, nadie lo tiene. ¿Por qué lo debes de tener tu contador? Uy, porque tiene que haber una simetría fiscal, una conciliación entre saldos que se depositan, que yo puedo tipificar que son ingresos, contra lo que voy a declarar. Si yo deposito 100,000 pesos, ¿cuánto tengo que declarar? Si es una cuenta fiscal, es una cuenta de mi negocio, pues 100,000, por lógica.
Oye, que es por un concepto diferente. ¿Es una remesa? ¿Tienes el comprobante? ¿Es un préstamo? ¿Tienes el comprobante? ¿O por qué otro concepto? Ah, pues no sé. Entonces, si no sabes tú, menos yo. Si tú manejas la cuenta, entonces checa los saldos, porque si no va a haber discrepancia fiscal, que era lo que comentábamos el día de ayer. Hay que evitarla, de ahí se viene todo. Acuérdate que no hay secreto bancario. Entonces, cuida muy bien la simetría fiscal, que cuadre. Los contadores somos muy cuadrados. Decía el padre de la contabilidad, a todo cargo corresponde un abono. Vulgarmente hablando, ¿qué sería esto? Te cuadra porque te cuadra, punto. No podemos andar así por la vida de que siempre no, siempre sí. No, 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 no. O sea, ¿es sí o es no? Siguiente, discrepancia fiscal. No declarar ingresos inferiores a los depositados o en gastos, que era lo que les comentaba. No hay secreto. Ah, pero sí me compré la casa, sí me compré el carro de lujo, pero no pago impuestos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Siguiente, asesoría. No lo veas como una pérdida de tiempo. De hecho, agradezco a los que están presentes aquí el día de hoy. No lo veas como que ¿para qué me actualizo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me acerco al contador? Si tú no lo haces, porque nos vendían la idea a principio de año, que si tú te inscribías en Recico, podías hacerlo solo. Y tú sabías que si te vas a Recico y si no te hacen un estudio personalizado, a veces terminas pagando más o te perjudica, o al contrario, puedes tener un beneficio y no lo sabes. Pero en este régimen yo no puedo generalizar. Es en el único que yo no puedo decir, vámonos todos. Cálmate, tranquilo. ¿Por qué? Porque todos tienen diversidad de actividades. Entonces, a uno les conviene, sí, a otros no tanto. ¿Por qué? Porque quizás en la anual muchos salen, dice vulgarmente hablando, a tablas, no pagas, pagaste pago provisional, pero en Recico sí pagas anual. Ah, es que no sabía. ¿Qué tanto te puede llegar a beneficiar o qué tanto te puede llegar a perjudicar? Vuelvo a repetir, no puedo generalizar. Con ningún contribuyente puedo generalizar. Entonces, ¿sí es importante la asesoría? Sí, porque actualmente lo fiscal es una materia que constantemente cambia. Y no te cambia una vez al año, te cambia constantemente. Si no en la ley, en la miscelánea, y si no en la miscelánea, en la plataforma, pero ya te cambia. Bueno, hasta aquí sería mi participación. Yo quiero invitarlos a los que están aquí presentes a que me sigan en la página de Facebook. Tengo mi página, se llama BEMA. Es BEMA Asesoría Fiscal y Educativa. Aquí una servidora, pues me encargo de la capacitación precisamente, es en lo que me especializo, pero en materia fiscal y en materia educativa. Les dejo el teléfono de contacto. Y por último, ya para ir cerrando con esto. Bueno, yo soy capacitadora, pero trabajo para escuelas. Entonces, voy a aperturar lo que es la maestría en fiscal el próximo viernes 25, para que lo tomen en cuenta. Vale la pena que conozcan las promociones, porque por el hecho de que yo trabajo o capacito en estas universidades, pues los precios son preferentes. Por ejemplo, de 2,600, 1,300 pesos mensuales, de 3,520, 2,500 pesos mensuales, o bien de 2,400 a 1,800 pesos mensuales. Entonces, aquí yo apuesto por la innovación, apuesto también por los precios para que se actualicen precisamente aquel contador, licenciado, emprendedor, que tenga ganas de estudiar un posgrado. Esto solamente aplica para posgrado, una maestría o bien un doctorado. Bueno, pues por mi parte sería todo. Quiero agradecerles aquí a nivel nacional. Tengo contribuyentes, dudas, no sé, ahí en el chat. ¿No? Ok, creo que no. Ya está.
Ya. Bueno, Maye, pues muchísimas gracias. Gracias por este tema nuevamente. Queremos agradecerte a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Academia de Michoacán que estés todavía el día de hoy. Mañana todavía la vamos a tener a Maye para cerrar esta semana del tema fiscal y los esperamos nuevamente 12 del día. Gracias, hasta luego. Nos vemos el día de mañana con recurso de revocación. Un medio de defensa que puede llegar a aplicar cualquier contribuyente. Entonces también tenemos derechos. ¿Y un derecho cuál es? El defendernos. Perfecto, pues aquí los vemos mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.